¿Alguna vez has sentido la mordida de la escasez? Esa sensación de que el dinero se evapora, como si una ley invisible te condenara a vivir siempre al límite. Existe un elemento tan común, tan a la mano, quizás lo tienes ahora mismo en tu frutero, que posee la llave para romper esa barrera y atraer la verdadera riqueza. Mi abuelo, un místico sefardí de Salónica, me enseñó que la Torá es más que rezos, es un manual de actos prácticos, y estoy a punto de revelarte el código de las 10 raíces sagradas, el mapa cabalístico para liberarte de la presión financiera en solo 72 horas. Quédate conmigo y escucha. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes a qué huele la miseria? No me refiero al olor del deterioro o al vacío de la billetera. Para mí, la miseria olía a piedra caliza pulverizada y aire estancado. No la tierra fértil esperando la lluvia, sino la arcilla dura que se ha rendido a la sequía. Esa aridez venía de mi propio espíritu y se manifestaba en las cuentas acumuladas, en la incapacidad de hacer el bien a la escala que mi corazón exigía. Era la escasez, Miriam, en su forma más cruel, no solo monetaria, sino la que agosta el alma, roba la visión de futuro y nos reduce. Yo era el rabino Eliezer ben David, un hombre de estudio, de fe y de tradición. Pero vivía bajo la sombra de una mentira antigua, incrustada no por el texto sagrado, sino por el miedo de la cultura popular. La mentira susurraba: quien sirve al Eterno debe rechazar el oro, pues el oro corrompe el santuario interior. Era una creencia tóxica, Hannah, una frase que parecía piadosa, pero que en realidad solo me aprisionaba en una pobreza de espíritu. Yo glorificaba la carencia, pensando que la virtud residía en la renuncia, y al hacerlo, me alejaba de la plenitud que el Creador, en su infinita bondad, desea para cada uno de sus hijos. Mi pequeña sinagoga, la Keilah Sefarad, era mi último refugio, pero la deuda era insoportable. El peso no era solo el financiero, era el de la traición. La traición a mi potencial, a mi misión y a la promesa de servicio que había hecho. Miraba el cielo raso bajo y pensaba con el alma aplastada. Abuelo Shlomo, Yosef, que llegó a Buenos Aires en 1939 huyendo de los pogromos, sin hablar español, con solo una lira turca en el bolsillo y el zóhar en el corazón. ¿Cómo pude yo, su nieto, permitir que la duda y el miedo me arrastraran a esta miseria? ¿Cómo acepté la escasez como mi identidad? Esta es la pregunta que tú también debes hacerte. ¿Dónde aceptaste la mentira de la carencia? ¿En qué momento cambiaste la abundancia por el miedo? Escucha con atención, porque esta es la clave. Los verdaderos maestros de la Kabbalah nunca vieron la riqueza como enemiga del espíritu. Al contrario, para ellos, la prosperidad es la extensión visible de nuestra conexión con lo divino, la herramienta que Él nos da para servir al mundo a gran escala. El dinero es energía en movimiento, la manifestación de la bendición, Baruch. Y yo, el nieto de Shlomo, lo había olvidado. El incidente desencadenante, el papiro de pinos. El punto de no retorno que rompió mi estancamiento llegó una tarde cálida. El plazo para pagar el impuesto municipal de la sinagoga había vencido. Estaba en el altillo, un lugar lleno de polvo y libros antiguos, a punto de tomar la decisión más dolorosa: vender los candelabros de plata y los rollos más viejos, los Sifrei Kedushá, para saldar la deuda. Me sentía como un traidor a la fe. En ese altillo que olía a olvido y papel viejo, encontré una pequeña caja tallada en madera de pino ciprés. No era una caja cualquiera, era la que mi tío abuelo Yohanan, Yosef, un hombre de profundísimo conocimiento místico, usaba para guardar las ofrendas. El aroma del pino y del cedro, para quien entiende el misticismo judío, es un aroma de purificación y de memoria ancestral. Dentro no había monedas, solo un papiro amarillento, frágil como el tiempo. No era un texto común,
Era un mapa, un código Nahor, escrito en hebreo antiguo, con la letra inconfundible de mi tío Yohanan, que había sido un gran conocedor de la tradición esotérica de la creación. Lo desenrollé con las manos temblorosas. La luz filtrada por una ventana polvorienta iluminó las palabras. Era el mapa de las 10 especias del jardín, el código de la Sasar Yesodot, los 10 fundamentos de la Kabbalah. La especie que plantas con emuná, fe e intenciones la keter, corona, que atrae la riqueza. Ahí estaba el secreto. El papiro describía cómo nuestros sabios, en tiempos de destierro y persecución, usaban el poder de las especias, la manifestación más elemental de la vitalidad del Creador, para romper la maldición de la escasez y manifestar la riqueza como un acto sagrado. Era un secreto ancestral, Yosef, que había recibido, pero que había enterrado en el altillo de mi propia duda y autosabotaje. Lo que sentí no fue alivio, fue una obligación que me hizo temblar. El papiro me forzaba a la acción. Si mi tío Yohanan había guardado este código Nahor durante décadas, significaba que esperaba que yo, el guardián de la Keilah, lo usara. El texto comenzaba con la primera especie, el jengibre sanjabil, que simboliza la vitalidad y la acción inmediata. Su sabor punzante y caliente es el mismo fuego de nuestra neshama, alma, que debe rehusarse a ser apagado por el aire frío de la adversidad. Pero para obtener el jengibre, primero debía sembrar la raíz. Necesitaba creer que mi sequía podía transformarse en fertilidad. Este papiro, con su olor a especias secas, era el incidente desencadenante. Me forzó a levantarme, enfrentar la deuda y abrazar la abundancia como un deber sagrado. Si esta historia resuena en tu alma, si sientes ese olor a piedra caliza en tu vida, el olor a un potencial que se marchita por falta de fe y acción, te pido, deja un like, Sarai. Hazlo para que la energía de esta revelación circule y más almas se encuentren este camino. Tú tienes un código en el altillo de tu propia vida que necesita ser encontrado. No ignores más el llamado. La voz de la inercia, el miedo. Pero la jornada no comenzó con armonía. Empezó con la voz del antagonista, Hannah, gritándome en la cabeza. Esa voz es el verdadero enemigo. ¿Vas a vender los candelabros sagrados para comprar tierra y raíces, viejo estúpido? Eres rabino, no agricultor. ¿Arriesgarás lo poco que te queda por una superstición? Yohanan era un soñador. Tú solo eres un hombre endeudado. No eres digno de este secreto. Las especias solo funcionan para los grandes sabios de Seift, no para ti, que no puedes pagar la luz. ¿Escuchas esa voz? Es la voz de la herencia tóxica, Hannah, que dice que la prosperidad es para otros. Es la voz que condena el éxito honroso. Pero el Devarim, Deuteronomio, nos enseña: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No podemos servir a Dios con el alma encogida y las manos vacías. El propósito de la riqueza en la Kabbalah es ser un puente entre lo espiritual y lo material. Es la prueba de que nuestra fe funciona. Sostuve el papiro y le prometí a la memoria de mis ancestros: voy a plantar, romperé el ciclo de la escasez, honraré mi potencial para servir y prosperar. Esta fue la primera decisión, primer punto de virada. El papiro se convirtió en mi mapa de guerra. La jornada no era encontrar 10 especias en un mercado, era desmantelar 10 creencias limitantes en mi mente, que eran las verdaderas malas hierbas. Cada especie exigía un acto de fe y un cambio radical de hábito. El jengibre, sanjabil, me exigía acción inmediata en el estudio y el servicio. La segunda, la menta, nana, me exigía generosidad y el uso del diezmo. La tercera, el azafrán, carcom, me exigía disciplina en la gestión del tiempo y los recursos. ¿Percibes la profundidad? Las especias eran el anclaje físico de principios espirituales inamovibles.
El milagro no estaba en la raíz, sino en la intención, Kavaná, con la que yo sembraba. Mi acción ascendente fue esta: dejar de mendigar la prosperidad y comenzar a cultivarla de dentro hacia afuera, en el jardín de mi Neshama. El riesgo y la primera acción concreta. Vendí algunos objetos antiguos de plata que heredé de mi familia, pero jamás los Sifrei Kedusha. Fue doloroso, pero era invertir en sabiduría. Con el poco dinero, compré las primeras semillas y un puñado de tierra fértil en el mercado de especias de un amigo. Comencé con el jengibre, sanjabil. Cavé el primer surco, sintiendo el aroma húmedo de la tierra, y repetí la brachá que mi abuelo Shlomo me enseñó. Baruch atah Adonai, Elohenu, Melech haolam, boré pri ha'adamah. Bendito seas tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que crea el fruto de la tierra. Pero esta vez no solo recitaba las palabras, estaba viviendo la bendición, estaba decretando que esa pequeña raíz ya era, en potencial, el árbol de mi liberación. Hermano mío, la primera y más difícil lección es esta: el universo solo te entrega lo que ya has reconocido como tuyo. Si siembras con la creencia secreta de que va a morir, siembras tu duda. Y el universo es el espejo fiel de tu creencia interior. Terminé el primer bloque del acto Binú, con las manos sucias y el corazón lleno de una tensión palpable. La deuda seguía ahí. Tenía el mapa, pero no la certeza. Había plantado la primera raíz, pero el trabajo de verdad apenas comenzaba. Necesitaba ir por las otras 9 y luchar contra la pobreza mental que aún residía en mi espíritu. Si sientes que tu momento de darle la vuelta a tu vida ha llegado, si quieres acompañar la revelación de este código ancestral, quédate conmigo, porque lo que viene es la descripción de los primeros fracasos y el verdadero poder detrás de las semillas de la Kabbalah. Tu abundancia es una obligación sagrada que espera ser plantada. Deposité la pequeña raíz de jengibre, sanjabil, que simboliza la vitalidad y acción inmediata en el surco de tierra improvisado detrás de la sinagoga. La regué con agua, pero más importante, la regué con mi esperanza renovada. Pero la esperanza, hermano mío, es una planta muy frágil al comienzo. El jengibre, que debía ser un fuego que acelerase el proceso, parecía rehusarse a germinar en mi tierra. Los días se arrastraron, lentos y llenos de incertidumbre. 1 semana, 2 semanas, nada. El pequeño huerto seguía siendo lo que era, un pedazo de tierra húmeda y silenciosa, un silencio que para mí era un grito de fracaso. El villano conceptual, Hannah, se manifestó de forma sutil pero destructiva. No fue un huracán que arrasó las semillas, fue la inercia, el tzirón, que es la quietud del espíritu que acepta la derrota antes de luchar. El miedo me susurraba: «¿Lo ves? Es una tontería. Tu tío Yohanan era un poeta, no un profeta financiero. Las raíces no tienen poder y vas a perder lo que invertiste. Te estás engañando a ti mismo, Rabino Eliezer». Esta es la gran tragedia que la Kabbalah nos enseña a evitar. La mayoría de las personas abandonan en el intervalo entre la siembra y el primer brote. Siembran con fe, emuná, por un día y esperan la cosecha al día siguiente. Pero el universo opera en un tiempo sagrado, y la prosperidad solo florece donde hay disciplina del espíritu y paciencia con el proceso. Mi error inicial no fue la raíz, sino mi ansiedad y mi escasez mental. Miriam miraba el surco todos los días con los ojos de la deuda y no con los ojos de la certeza. Recuerdo la voz de mi abuelo Shlomo, Yosef, contándome la historia de la travesía por el desierto cuando huían de los nazistas. Decía: «Hijo mío, la mayor prueba de fe, emuná, no fue el milagro visible de cruzar el mar, fue la vida en el exilio». Ahí tuvieron que aprender a vivir un día a la vez, dependiendo de las provisiones que llegaban, que eran solo lo suficiente para el día.
El Creador quería enseñarnos que la abundancia, brachá, es diaria. La reserva está en Él, no en nuestro almacén. Yo estaba mirando mi pequeño huerto esperando que se convirtiera en un banco, y no en un acto de fe diario. Esta expectativa errónea secaba la planta antes de que pudiera nacer. Era mi pobreza mental en acción. Las otras especias y el desafío del compartir, insistí. El papiro era claro, y el olor a pino me recordaba la autoridad milenaria, Yosef, que había detrás de aquellas palabras. Decidí ir a por la segunda y la tercera especie, tal como nos manda el texto. Sé persistente. La segunda especie era la menta, nana, que en la Cabalá representa la generosidad, el acto de compartir, el aroma que se dispersa cuando la hoja es triturada. Me exigía romper el bloqueo de la avaricia y el miedo de perder, Hana. El papiro decía, la riqueza que retienes se pudre, la riqueza que compartes se multiplica. Yo tenía muy poco dinero, y el principio de la generosidad, la menta, me pedía la tzedaká, justicia, caridad. El código Naor de mi tío Johanán junto a la menta era, da antes de tener lo suficiente y lo suficiente te perseguirá. Resistí. Doné una cantidad mínima, con el corazón encogido, con el miedo más grande que la fe. Planté la menta, pero mi intención, Kavaná, estaba contaminada por la escasez. La planté esperando un retorno financiero, y no como un acto de servicio y gratitud. ¿El resultado? Nada. La menta tampoco germinó, era mi espíritu el que estaba estéril. La tercera especie, el azafrán, carcom, era aún más difícil. Representa la disciplina, la organización de los recursos. Me pedía estructura y la capacidad de honrar el propio tiempo. El papiro decía que, si no era disciplinado con lo poco, el Eterno no me confiaría lo mucho. El azafrán confrontaba mi autosabotaje, Hana, mi tendencia a la postergación, base de mi estancamiento. Intenté crear rutinas, pero era como intentar retener arena con los dedos. La vieja vida, la vieja escasez de espíritu, me arrastraba a la familiaridad cómoda de la duda. El secreto oculto y la crisis del setup, 3 especies plantadas, 2 semanas de espera, y la tierra seguía seca, silenciosa. El olor a piedra caliza se mezclaba ahora con el aroma amargo de mi frustración. Me sentía humillado. La sinagoga estaba a días de ser embargada, y yo estaba jugando a ser un jardinero místico. Esta fue mi crisis máxima del acto prin. El punto donde el héroe está a punto de tirar la toalla. Tomé el papiro de pino, listo para quemarlo, para destruir la prueba de mi necedad. Estaba sentado en el suelo frío del altillo, y el olor del pino, que antes era de recuerdo, ahora olía a muerte. Lloré, y las lágrimas, cuando son sinceras, tienen el poder de regar el alma. Murmuré, tío Johanán, abuelo Shlomo, ¿dónde me equivoqué? El código no funciona, no soy digno. Y entonces sucedió. No fue una voz audible, fue una memoria, Yosef, una revelación, Naor, que vino con la fuerza de un relámpago espiritual. Recordé una conversación con mi tío Johanán cuando yo tenía 10 años. Él estaba plantando una pequeña rama de sidra, etrog, un fruto sagrado, y yo pregunté, tío, ¿por qué hablas con la tierra antes de plantar? Él se detuvo. Me miró con esos ojos que parecían ver la eternidad y dijo, hijo mío, la semilla que no muere no da fruto, pero la semilla que muere y se convierte en fruto solo lo hace porque ha comprendido su propósito. Yo no hablo con la tierra, yo le hablo a la semilla sobre su destino. Le recuerdo que debe ser un fruto. La semilla solo germina cuando su intención, Kavaná, es más fuerte que su duda. Esa frase me golpeó como un rayo. El papiro se hizo claro. Las especias no eran la fórmula mágica, sino el anclaje para mi intención. El secreto, Naor, no estaba en la materia, la raíz, sino en el espíritu, el propósito.
Yo estaba tratando de llamar al dinero y no a la identidad de la prosperidad. Estaba plantando una semilla de deuda. Si brota, me libro de la deuda, y no una semilla de abundancia. Yo soy abundante, y esta raíz es la manifestación visible de mi certeza. El primer punto de virada, el aya, fue mi rendición a la verdad. La pobreza era una elección inconsciente, y la estaba repitiendo incluso en mis actos de fe. Me levanté del suelo del altillo. Ya no temía perder la sinagoga, porque había entendido que el verdadero templo que estaba perdiendo era mi propia alma ante la escasez. Y el templo del alma, ese sí podía salvarlo ahora. La revelación del nuevo foco. Esta revelación me dio la fuerza para releer todo el papiro. Y esta vez no leí sobre especias. Leí sobre principios. El jengibre no era sobre acción. Era sobre la luz inextinguible, el propósito. La menta no era sobre diezmo, era sobre la certeza de la multiplicación, la fe. El azafrán no era sobre rutina, era sobre el honor al tiempo, el valor propio. Necesitaba un cambio de identidad. El rabino endeudado tenía que morir para que el rabino abundante en servicio pudiera nacer. Era una jornada de cura, Miriam. Miré el surco inerte donde estaba la raíz de jengibre. Puse mis manos sobre la tierra y en voz alta le dije: raíz, ya no eres la solución a una deuda, eres el testigo de mi nueva identidad, eres la corona, Keter, de la abundancia que acepto ahora antes de ver el fruto. Decreto que mi tierra es fértil, porque mi corazón es fértil. En este momento, hermano mío, el acto primero se cierra. El escenario está montado, el protagonista despertó a la verdad, pero el confronto, acto segundo, aún no comienza. Decidí luchar, pero el enemigo es fuerte e invisible, la duda y el autosabotaje de toda una vida. La acción ascendente real comienza ahora con la búsqueda de las otras 7 especies, cada una un enfrentamiento directo contra un bloqueo heredado. Te invito a que permanezcas conmigo. Si esta revelación de la intención, Kavaná, te ha tocado, si has entendido que tu escasez no es falta de dinero, sino falta de intención correcta, si sientes que necesitas reprogramar tu identidad para la abundancia, permanece aquí, Sarai, porque en el próximo bloque, en el corazón del acto segundo, te contaré cuáles son las próximas 4 especies, principios, y cómo la envidia velada, Hana, de quienes no quieren verte prosperar, intentó secar mi jardín. Es una lucha que tú también estás enfrentando. Hermano mío, después de aquella noche en el altillo y la revelación sobre la intención, Kavaná, mi camino dejó de ser una búsqueda de especias y se convirtió en una batalla espiritual directa. El acto segundo es el confronto. Y el mío era contra el enemigo más artero, el villano que no usa manto oscuro, Hana, sino el velo invisible de la duda y la estagnación que reside en nuestro propio corazón. El papiro se había convertido en mi carga y mi única esperanza. Sabía que tenía que encontrar las 10 especias, pero ahora entendía la verdad profunda. Tenía que convertirme en los 10 principios. La especia es el código, Naor, para que el universo entienda tu voluntad espiritual. Comencé a actuar con una fe, emuná, recién nacida, pero la vida nos pone a prueba en el momento en que nuestra fe nace. Yo buscaba las raíces, pero el verdadero enemigo se levantó en la forma de la envidia velada, Hana. Presta atención a esto, porque es uno de los mayores bloqueos a la prosperidad. No es solo tu miedo lo que te detiene, es el ojo gordo, Ayin Hará, y la pobreza mental de quienes te rodean, que temen tu éxito más que su propio fracaso. Yo estaba revolviendo la tierra con mis propias manos. Los vecinos me veían, el rabino Eliezer, el estudioso de la Torá, sucio de tierra, como un agricultor pobre, y cuchicheaban. Miren al rabino.
endeudado y ahora jugando a plantar hierbas. Debería estar rezando, no ensuciándose las manos. ¡Qué vergüenza para la Keilah! Ellos no querían que yo floreciera. El éxito ajeno les parecía una sentencia contra su propia mediocridad. La envidia no te odia por lo que eres, sino por lo que puedes llegar a ser. Y esa energía negativa era como una niebla fría que intentaba secar todo lo que yo plantaba. El confronto con la multiplicación, la canela, kinemon. La cuarta especie en el papiro era la canela, kinemon. En la Kabbalah, la canela es símbolo de la velocidad, la honra y la multiplicación, pues su aroma es potente y se dispersa rápidamente. Me obligaba a confrontar mi miedo de arriesgar. Miriam, el papiro decía que la canela exige riesgo calculado e intención de crecimiento. Yo pensaba, si logro pagar la deuda, me detengo. Vuelvo a mi vida tranquila, sin este riesgo. Yo estaba plantando la multiplicación con la intención de estancamiento. Mi abuelo Shlomo, Yosef, solía decir, lo que diferencia al sabio del necio es que el necio corre el riesgo por miedo a perder. El sabio corre el riesgo por la certeza de multiplicar. Yo tenía el poco dinero que me quedaba de la venta de los objetos de plata. La canela me pedía que invirtiera ese poco, no en raíces, sino en algo que tuviera potencial de multiplicación. Necesitaba comprar materiales para habilitar la pequeña sala de reuniones y alquilarla para clases de hebreo, abriendo así un nuevo flujo. Pero el miedo me paralizaba. Si inviertes y no funciona, lo pierdes todo. Es tu último dinero. Tuve que tener una conversación austera conmigo mismo. El miedo, Hannah, me estaba condenando a la escasez para darme la ilusión de seguridad. Tomé ese dinero, respiré hondo y realicé la inversión. No como un apostador necio, sino como un general que moviliza sus tropas para la victoria segura. La canela me enseñó. La abundancia es dinámica, no estática. Quien deja de arriesgar, deja de multiplicar. El bloqueo de la presunción, el pimentón, paprika. La quinta especie era el pimentón dulce, páprica. Este representa la sabiduría práctica y la gestión de recursos. Yo me enorgullecía de mi conocimiento espiritual, pero el pimentón me confrontó. Tienes la sabiduría del Eterno en tu boca, pero no tienes la sabiduría de la tierra en tus manos. La fe sin obras es estéril. El pimentón me pedía estudiar no solo la Torá, sino la gestión financiera, la organización del tiempo, la mecánica de la prosperidad. Confrontaba mi presunción espiritual, Hannah, de que solo rezar resuelve. Tuve que tragar mi orgullo. Busqué a un contable amigo y le pedí ayuda. Yo, el rabino anciano, tuve que sentarme a aprender sobre presupuestos, flujo de caja y disciplina de gastos. El código secreto, Nahor, que el pimentón me reveló fue la bendición, brachá, entra por la puerta de la oración, pero permanece por la puerta de la gestión. La mayoría reza por un milagro, pero cuando llega, no tienen la estructura, el pimentón, para hacerlo durar. El dinero es como el agua. Si lo viertes en un cesto agujereado, una vida sin presupuesto, se esfuma. El pimentón me enseñó que el Dios de la abundancia no es el Dios del caos, es el Dios de la orden y la estructura. Fue un golpe en mi autosabotaje, Hannah, que siempre usaba la espiritualidad como excusa para la desorganización. El veneno de la seriedad, el clavo de olor, tziporn. La sexta especie, el clavo de olor, tziporn, era la más aromática y la más difícil de plantar. El clavo de olor, en muchas tradiciones, es símbolo de alegría, simchá, y protección. Yo vivía bajo el peso de la deuda, del miedo y de la seriedad. Me había prohibido celebrar. ¿Cómo celebrar con la sinagoga en riesgo? El principio del clavo de olor confrontó mi escasez emocional. Miriam decía, la alegría no es un premio que ganas después de pagar la deuda. La alegría es el clima que atrae la solución para la deuda.
La Kabbalah enseña que la gratitud activa, la celebración anticipada, es la mayor fuerza de atracción. Cuando celebras lo que tienes, te conviertes en el vaso, Keli, adecuado para recibir lo que te falta. Tuve que obligarme a celebrar. Tuve que mirar mi copa, aun si estaba medio vacía, y agradecer por el medio lleno. Reuní a mi esposa y a mis nietos e hice un Shabbat, sábado, con más alegría, más música, más vino de celebración y más bendiciones, brachá, que nunca. ¿Y sabes qué pasó? En el momento en que dejé de enfocarme en la escasez y comencé a plantar la semilla de la alegría, el universo reaccionó. La energía de la envidia, Hana, parecía disminuir. La luz de mi celebración sincera era más fuerte que la oscuridad del miedo. El clavo de olor me enseñó: la tristeza es el mayor drenaje de la abundancia. La distracción de la ansiedad, el comino camón. La séptima especie, el comino camón, es símbolo de la larga espera y la certeza paciente. El comino, a pesar de ser pequeño, necesita tiempo para liberar su intenso aroma. Yo había actuado, había invertido, había gestionado, había celebrado, pero los resultados materiales no llegaban a la velocidad que mi ansiedad, Hana, exigía. La deuda seguía ahí. El comino me confrontó. Quieres resultados en 72 horas, pero lo que estás sembrando es para 72 años. Estás dispuesto a honrar el proceso y no solo el resultado. Esta es la gran diferencia entre el rico verdadero y el pobre de espíritu. El pobre de espíritu quiere el atajo, el dinero fácil, la solución instantánea. Siempre está distraído por la ansiedad, que es la falta de fe, emuna, en el proceso del eterno. Mi abuelo Shlomo, Yosef, me decía: hijo, el oro necesita años para purificarse, el necio rechaza la presión, el sabio usa la presión para convertirse en oro. El comino me pedía persistir, no ciegamente, sino con la certeza paciente de que la recompensa vendría en el tiempo correcto, Samán, siempre y cuando yo continuase plantando la intención, Kavaná, correcta. Creciendo en medio al fracaso, estaba en el medio del acto segundo, en el corazón de la acción ascendente, Elía. 4 nuevas raíces habían sido plantadas, pero el pequeño huerto continuaba inerte y sin vida. El olor a piedra caliza volvía, obstinado. Yo había plantado la canela, pero el dinero no regresaba. El miedo, Hana, estaba ganando. El plazo para el embargo se acercaba peligrosamente. Era el momento de crisis, donde el protagonista es probado al límite. Yo estaba sembrando con mis manos, pero mi mente aún se liberaba del cautiverio de la escasez. La autosabotaje, Hana, me acechaba en cada rincón. Si sientes que tu jornada está en este punto, donde actúas, pero no ves los resultados externos, donde la duda y la envidia de los que te rodean intentan arrastrarte hacia abajo, permanece aquí, Sarai. Si estás listo para desvelar las 3 últimas especies, las más secretas y poderosas, y la revelación ancestral que me sacó del fondo del pozo, el midpoint de la narrativa, no te vayas, porque el código que viene es lo que separa la escasez de la abundancia para siempre. Hermano mío, ¿dónde paramos? 7 especies plantadas: el jengibre, acción; la menta, generosidad; el azafrán, disciplina; la canela, multiplicación; el pimentón, gestión; el clavo de olor, alegría; y el comino, paciencia. Y el huerto, aquel pequeño pedazo de tierra detrás de mi templo, permanecía inerte y sin vida. El olor a piedra caliza, que era el olor a la escasez, Miriam, en mi pecho, no solo persistía, sino que se había profundizado, mezclándose con el aroma amargo de la frustración y la duda. El plazo final para el embargo de la deuda estaba a días de expirar. Yo sentía el peso de milenios de tradición, y la voz del antagonista, Hana, se burlaba con más fuerza que nunca. «¡Fracasaste!
Lo que tu abuelo Shlomo construyó, lo perderás por una superstición de jardinero. El dinero es un castigo para ti, rabino. Esa voz, hermano, no era del cobrador. Era la autosabotaje, la creencia limitante, Hannah, que dice, no mereces el éxito. Yo estaba actuando, sí, pero estaba actuando desde el miedo de perder y no desde la certeza de la abundancia. Y el universo, recuerda, es el espejo fiel de tu intención, Kavaná. La octava especie, el cardamomo, gel, el brillo aún, me quedaban 3 especies por plantar, 3 principios por desvelar. La octava especie, el cardamomo, gel. Por su aroma intenso y precioso, es el símbolo de la distinción, el brillo y la autoridad. Confrontó mi perfil bajo, Hannah. Durante años me había destacado en lo espiritual, pero vivía en silencio, me escondía, temía el juicio, la envidia velada. Hannah, la sabiduría popular enseña a no dar la nota, a no mostrar nuestra riqueza por miedo, pero el cardamomo me enseñó el código Nahor opuesto. No debes mostrar el dinero que tienes, sino el brillo de tu misión. El cardamomo me exigía salir del sótano de mi falsa humildad y asumir mi autoridad como rabino, como mentor, como compartidor de secretos. Necesitaba brillar para que las personas correctas, las que querían aprender e invertir en la sinagoga, me vieran. Comencé a dar clases abiertas, a hablar sobre la Kabbalah más allá de los muros. Planté la intención de la expansión con el cardamomo, pero el resultado material tardaba. La lentitud de la tierra, el silencio de la cosecha, era el midpoint, el aya, que me estaba llevando a la quiebra total. El midpoint, la voz austera de la abuela Sarai. Estaba exhausto. Había plantado 8 especies, cambiado 8 hábitos, confrontado 8 miedos. Y el huerto estaba muerto. Estaba listo para la rendición. Había fallado a mis ancestros. Me acosté en el suelo frío, sintiendo el olor de esa tierra seca que tanto odiaba y murmuré. Shema Israel, ¿qué hice mal? ¿Dónde está el milagro? Y en ese momento de rendición total, el milagro llegó, pero no donde esperaba. Vino en la memoria de mi alma, Yosef, en la voz austera y dulce de mi abuela Rebeca, Sarai, la madre de Yoshanán, una mujer que vino de Rusia huyendo de la persecución, con solo fe, emuná y un puñado de semillas de sésamo. Escuché su voz, clara como el cristal de una memoria de cuando era niño. Hijo mío, la semilla que no muere no da fruto. Estás sembrando con las manos, pero con la mente vacía. Estás poniendo la semilla de la abundancia, pero tu alma está llena de la escasez. La mente vacía. Fue una revelación ancestral, Nahor, que me golpeó como un rayo de luz pura. El secreto no estaba en las especias, estaba en la intención, Kavaná, con que las sembraba. La Kabbalah enseña que el mundo físico, Asia, es solo la última capa del mundo espiritual. El dinero no puede curar la escasez, tienes que curar la escasez para atraer el dinero. La canela, multiplicación, no brotaba porque yo estaba pensando en perder. El cardamomo, brillo, no crecía porque estaba enfocado en el miedo a la envidia. Yo tenía que transformar la escasez, Miriam, en abundancia primero dentro de mí, antes de que se manifestara en el huerto externo. Era necesaria la cura. La novena especie, el eneldo, el antídoto del autosabotaje, el papiro que ahora veía con los ojos del espíritu, reveló el verdadero propósito de las últimas especies. La novena era el eneldo, la especie de la cura y la protección. Mi tío Yoshanán había escrito al lado: el eneldo es humilde en la boca, pero cura la herida más profunda. Es el antídoto directo contra el autosabotaje, Hannah, que hace que la semilla muera. Esa fue mi revelación del midpoint. Yo no estaba luchando contra la deuda, sino contra el hábito de destruirme en el momento de la victoria. Me autosaboteaba, manteniendo el perfil bajo, cardamomo,
por miedo al éxito. El eneldo, Nahor, me pedía que dejara de castigarme por la deuda y comenzara a curarme del dolor de origen, de las memorias familiares, Miriam, que me decían que el dinero era sucio. Tenía que dar el segundo punto de virada, Eliá, y plantar el eneldo con la intención de autoperdón y cura. No la sembré para que me diera dinero. La planté como un decreto de que yo era digno de prosperar. Tomé la pequeña semilla de eneldo, la enterré con mi nueva cabaná, intención. Me perdono por la escasez, me curo del autosabotaje, soy digno de la abundancia que el Eterno desea para mí. La crisis máxima, 24 horas. La cura del alma no es instantánea, pero la reacción del universo sí. Mi nueva intención comenzó a mover la energía, pero el mundo material no espera. La crisis máxima llegó, el plazo se agotó, me quedaban 24 horas. El cobrador llamó con la voz pesada. Mis manos estaban sucias de tierra, mi corazón repleto de una fe, emuná recién nacida. El enemigo, el miedo, Hannah, gritaba por última vez, «¡Fracasaste! ¡Vas a perder todo!». En ese desesperado, que ya no era paralizante, entendí la última ley. La prosperidad no es un resultado, es una identidad. Para encontrar las 10 especies, necesitaba convertirme en la 10ª, la ley olvidada, Nahor, que unía a todas, la gratitud activa y el honor al valor propio. El segundo punto de virada, Elía, no fue la llegada del dinero, sino la transformación interna que me hizo ver la solución. Dejé de pedirle al Eterno que me sacara de la escasez y comencé a agradecer por ya estar en la abundancia. Tenía la 10ª especie, el cilantro, cusbar, en mi mano, pero era diferente. No era para ser plantada, era para ser usada. Necesitaba entender el código final, Nahor, para romper la maldición en 24 horas. El papiro revelaba la verdad sobre el cilantro. Es el símbolo de la integridad y de la acción veloz. Estaba al borde del abismo, pero por primera vez no vi la escasez. Vi la oportunidad de servicio que el cilantro representaba. Si sientes que tu hora de cambiar el juego ha llegado, hermano mío, y quieres conocer el desenlace de este código ancestral, sígueme, Sarai, ahora. No querrás perderte la revelación final del cilantro y cómo esta especie, que no se siembra sino que se utiliza, salvó mi sinagoga y abrió el flujo de la abundancia en mi vida. Hermano mío, llegamos al punto de virada definitivo, el clímax, el haya de nuestra historia. La deuda era real y palpable. Yo tenía 24 horas. El pequeño huerto, con las 9 especies plantadas, permanecía en silencio. El jengibre, la canela, el eneldo, todos esperando por un decreto final. El confrontamiento final no fue contra el cobrador, sino en mi propio pecho, en el campo de batalla de mi identidad. Tomé la última especie, la 10ª, el cilantro, cusbar, y la sostuve con la mano firme. El miedo era fuerte, sí, pero mi nueva identidad, curada por el eneldo, la 9ª especie, la de la cura del autosabotaje, era más fuerte. Miré el surco de tierra y, por primera vez, no vi escasez, vi un portal de creación. Vi lo que mi abuelo Shlomo, Joseph, había intentado enseñarme toda la vida. La abundancia no es un evento, es un flujo inevitable que comienza en tu dignidad. El clímax de mi jornada fue aceptar la verdad revelada. Las 10 especias de la Kabbalah no son fórmulas mágicas, sino 10 principios espirituales que operan la ley de la atracción. El cilantro, cusbar, era la especie que me faltaba. Es conocida por su velocidad y por ser usada en rituales de integridad y resolución. El papiro decía que era el principio del honor activo y la velocidad en la donación. Mi tío Yohanan la llamaba la ley olvidada, Nahor. Entendí que las 9 especies anteriores, acción, generosidad, disciplina, multiplicación, gestión, alegría, paciencia, brillo y cura, eran el terreno que yo preparaba.
pero el cilantro era el catalizador, el acelerador que forzaba la cosecha a venir. El código del cilantro, Nahor, es este. El cilantro exige honor y acción inmediata. Tenía que actuar como si la abundancia ya hubiese llegado. Tenía que honrarme, cardamomo, y honrar mi propósito, jengibre. Ya no podía posponer más mi destino. La ley del flujo inevitable, el desenlace interno. ¿Qué es el honor activo? No es pagar la deuda. Es honrarte a ti mismo al servir al prójimo. Yo tenía 24 horas. Tomé el cilantro, lo molí en mi mano y sentí el olor fresco, cítrico y vibrante que sustituía el olor a piedra caliza. Tenía que hacer la última y más difícil acción, compartir el secreto. El papiro hablaba: si el conocimiento rompe tu cautiverio, la única forma de mantenerlo es rompiendo el cautiverio del prójimo. Yo tenía que trascender la escasez, Miriam, que me decía que guardara el secreto para mí, para mi sinagoga, y abrazar la abundancia, Miriam, que dice que lo que se comparte se multiplica infinitamente, Canela. Hice lo único que me quedaba. Me levanté y fui a la plaza frente a la sinagoga, un lugar que evitaba por vergüenza de mi situación. Llevé conmigo el papiro, el cilantro molido y la nueva autoridad que el eneldo me había dado. Me paré y comencé a hablar. No hablé de la deuda, no imploré por dinero, hablé de la ley olvidada. Hablé de la escasez mental, Hannah, que está matando los sueños de las personas. Hablé de las 10 especias principios que son, en verdad, los 10 mandamientos de la prosperidad cabalística. Conté mi historia, la del rabino que estaba muriendo de escasez en un templo de abundancia. Hablé de la menta, generosidad, y cómo es necesario dar antes de tener lo suficiente. Hablé del pimentón, gestión, y la necesidad de organizar la vida. Hablé del eneldo, cura, y el perdón contra el autosabotaje. Usé el cilantro cusbar como ancla del clímax, el aroma de honor y velocidad. Invité a las personas a asumir su dignidad y a plantar su primera semilla de abundancia, que era el principio que más resonaba en ellas. En este momento de liberación interna, Miriam, la prosperidad no me llegó a través de un milagro bancario, sino a través de un flujo inevitable que comenzó dentro. La ley que nos fue dada por siglos y que revelé en ese momento es: la abundancia solo permanece donde la gratitud activa y la generosidad son cultivadas. No se trata de llamar al dinero, sino de convertirse en el hábitat perfecto para él. Rompí el ciclo de la escasez, Miriam, cuando dejé de perseguirla y comencé a cultivar el propósito y la certeza interior. Mi fe plantada en la tierra seca floreció. El flujo de la abundancia, el primer milagro. Las consecuencias positivas fueron inmediatas. No fue un cheque cayendo del cielo, hermano, fue el flujo. En medio de la multitud, se levantó un hombre llamado Gabriel. Era un gran empresario textil que había estudiado la Cábala, pero que no encontraba un rabino que se la enseñara de forma práctica. Se emocionó con mi historia y, más importante, con mi honor y mi vulnerabilidad. Se acercó y no me dio limosna. Me dijo: «Rabino, usted tiene la sabiduría que busco desde hace décadas. Quiero aprender el código completo de estas 10 especies. No voy a pagar su deuda. Voy a financiar su misión». Él no invirtió en la sinagoga por piedad, sino por valor. Vio la abundancia en mí antes de que se manifestara en mi cuenta. Vio el brillo, cardamomo, que finalmente me permití tener. En menos de 24 horas, Gabriel no solo saldó la deuda del templo, sino que creó un fondo de estudios para que yo pudiera reformar la sinagoga y, más importante, para que yo pudiera viajar y compartir este secreto ancestral con el mundo. La sinagoga fue salvada, no por el dinero que vino, sino por la sabiduría que fue compartida y por la nueva dignidad que asumí. Rompí la maldición del perfil bajo, Hannah, y abracé la autoridad milenaria, Yosef, de mi propósito.
El olor a piedra caliza fue sustituido por el perfume del cilantro, fresco y vigoroso, mezclado con el aroma de la naranja, Adar, en flor, que me recordaba la plenitud de la cosecha. Te lo digo, nunca más pienses en el dinero como la solución. Piensa en el dinero como la consecuencia de tu dignidad y de tu servicio. Si esta revelación ha tocado tu alma, si estás listo para actuar con honor y dejar de esconderte detrás de la escasez, comenta aquí abajo la palabra cilantro, Sarai. Comenta, porque ese es tu decreto de velocidad y abundancia. Hermano mío, lo que sucedió a continuación fue la manifestación visible de la ley de la atracción en su estado más puro y cabalístico. La prosperidad, una vez que la aceptas como tu identidad y no como un evento a ser perseguido, es incontornable. El olor amargo de la piedra caliza se fue. Fue sustituido por el perfume del cilantro, cusbar, fresco, dulce y vibrante, mezclado con el aroma de la naranja, Adar, en flor, la esencia cítrica que representa la plenitud de la cosecha. Yo ya no era más el rabino encogido por el miedo y la deuda. Yo era el guardián de la sabiduría de la abundancia. Las consecuencias positivas no fueron solo que Gabriel, el empresario, salvó la sinagoga y me dio los medios para viajar. La mayor consecuencia fue la transformación en el huerto. Presta atención a esto. Las raíces que parecían muertas, aquellas que yo había plantado con la intención de la escasez, Miriam, comenzaron a brotar. No fue un crecimiento rápido y violento, fue un crecimiento sólido e inevitable. El eneldo, cura del autosabotaje, fue el primero en afirmarse verde y fuerte, mostrando que la cura interna es la raíz de toda la prosperidad material. La menta, generosidad, nació vigorosa, como si la intención correcta, dar para multiplicar la bendición y no para pagar una deuda, hubiese roto el hechizo de la avaricia. La canela, multiplicación, comenzó a llenarse de hojas nuevas, prometiendo el crecimiento que vendría. Mi abuelo Shlomo, Yosef, me enseñó: la mayor riqueza del hombre no son las cosas que posee, sino la velocidad con que puede reconstruir todo lo que perdió. Y yo había reconstruido mi capacidad de prosperar en 24 horas, simplemente cambiando la intención con que plantaba. La escasez, Miriam, murió porque yo la maté en el jardín de mi alma. Acepté la abundancia, Miriam, no como un lujo, sino como el deber sagrado de todo hijo del Eterno. La resolución completa, el código de 10 partes. Te pregunto ahora con la autoridad milenaria, Yosef, de quien vio esta ley funcionar: ¿cuál de las 10 creencias necesitas arrancar hoy para plantar la semilla de tu verdadera abundancia? La verdadera resolución de todo guión cabalístico es la revelación completa del código. Hermano mío, el secreto está aquí. Las 10 especias son, en verdad, los 10 mandamientos de la abundancia del jardín del alma. Jengibre, zancabil, propósito innegociable. Planta la certeza de que naciste para servir a gran escala. Tu propósito es el fuego que alimenta tu vida, no puede apagarse. Menta, nana, generosidad activa, da antes de tener lo suficiente para que el universo vea que tu copa ya está desbordándose. La semilla que donas es el ancla de tu multiplicación. Azafrán, carcom, disciplina estructural, honra tu tiempo y tus recursos. La prosperidad solo permanece en un vaso, Keli, bien estructurado. Líbrate de la improvisación y el caos. Canela, Kinemon, multiplicación y riesgo calculado. La vida te pide arriesgar, pero con intención de certeza. No estás apostando, estás invirtiendo en tu dignidad. Pimentón, páprica, sabiduría práctica y gestión. El milagro es espiritual, la manutención es material. Estudia y gestiona tus recursos con la misma pasión con que rezas. Clavo de olor, tziporn, alegría y gratitud anticipada. Celebra lo que tienes para atraer lo que deseas.
La tristeza es el mayor drenaje de energía y el mayor repulsor de riqueza. Comino, Camon, paciencia honrada. Entiende que el universo opera en el tiempo sagrado, Sman. Honra el proceso lento y profundo. No te distraigas por la ansiedad, Hana. Cardamomo, Agel, brillo y autoridad de la misión. Asume tu dignidad y tu éxito. Brilla para que las personas que necesitan tu servicio te encuentren. No te escondas por miedo a la envidia. Eneldo, cura y autoperdón. El antídoto contra el autosabotaje. Cura el dolor de origen y perdónate por haber aceptado la escasez como verdad. Cilantro, Cusbar, honor activo y velocidad, el catalizador. Úsalo para acelerar la manifestación de tu propósito a través de la acción inmediata y la donación honrosa. Mi desenlace fue la paz de entender que podía ser el rabino que sirve al Eterno y el hombre que vive en la plenitud de sus bendiciones. La pobreza mental, Hana, se desmoronó. La imagen final y la promesa de 72 horas. Hoy, hermano mío, la visión final que tengo es la de un huerto verde y vibrante. La sinagoga no es solo un templo de oración, es un centro de sabiduría práctica y prosperidad. Cada hoja en mi jardín es un acto de fe, emuná cumplido. La tierra ya no está seca, está. Ella espera apenas tu decisión de plantar tu propio milagro. Yo te invito a hacer lo que el cilantro me pidió. Actuar con honor y velocidad. Si te conectaste con esta sabiduría ancestral, quiero hacerte una promesa, Yosef, un compromiso que la Kabbalah hace con quien actúa con la intención, Kavaná, correcta. Si aplicas el principio de la gratitud activa, clavo de olor, y el principio de la generosidad activa, menta, o sea, si agradeces por lo que ya tienes y donas algo con la certeza de la multiplicación, durante las próximas 72 horas, el universo tiene que reaccionar. Verás una señal, una puerta que se abre, un dinero que no esperabas, una oportunidad que aparece. Es el flujo del cilantro en tu vida. Y si quieres ir más allá, si quieres desvelar el código completo, y entrar en el ciclo de 21 días de transformación que yo viví, compilé estos 10 principios, con oraciones, prácticas y rituales detallados, en mi código de la prosperidad ancestral. Es el mapa que usé, que mi tío Yoshanan escribió, totalmente traducido y adaptado para tu vida hoy. Si esta historia abrió tu conciencia, si algo despertó dentro de ti, y no quieres volver a sentir el olor a piedra caliza, haz clic en el enlace que está fijado aquí abajo, Sarai. Toma el código completo. Es tu oportunidad de transformar la intención en manifestación y la escasez en abundancia inevitable. No pierdas tiempo, porque el cilantro nos enseña. La prosperidad es veloz. Piensa en esto. Reflexiona sobre lo que acabas de leer y comenta Sarai. Aquí abajo la palabra cilantro, si estás listo para honrar tu propio valor y acelerar tu prosperidad. El secreto está desvelado. La elección de plantar es enteramente tuya. Que el Eterno te bendiga con abundancia, brachá y paz.